Buenos días a todos, feliz jueves. Por una vez hemos cambiado de fecha, estamos a jueves 3 de noviembre, en vez de martes, porque bueno, hemos tenido un festivo maravilloso ahí que nos ha venido a todos fenomenal para descansar. Hola Santi, ¿qué tal estás? Muy bien, Yanire, pues muy descansado después de estos días de festivos que hemos tenido y además con muchas ganas de empezar el podcast. Día festivo y además ha sido tu cumpleaños, así que muchísimas felicidades. Gracias. Y nada, bueno, que cada vez tenemos invitados de más lujo, así que nos están esperando. Vamos a darle paso a la música y vamos con ello. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues bienvenidos a Si yo te contara especial Halloween, especial jueves. No especial Halloween porque nuestras invitadas den miedo, porque todo lo contrario. Hoy tenemos con nosotras a Cristina Hernández y a Zara Marcos, que trabajan las dos en GMV. Cristina Hernández, por su parte, es Head of Talent Acquisition and Employer Branding en GMV, donde lleva más de 17 años trabajando y poniendo a las personas en el centro a través de estrategias de Employer Branding. Y por su parte, Azahara es IT, Talent Acquisition Specialist en GMV también, y es parte del equipo de Cristina. Cuenta además Azahara con una gran experiencia en el mundo de los recursos humanos y la captación de perfiles técnicos de alto valor. Y para los que no conozcáis, GMV es un grupo empresarial tecnológico centrado en aeronáutica, automoción, banca, finanzas, ciberseguridad, espacio, defensa, seguridad, sanidad, bueno, una barbaridad de soluciones que muchas veces están un poco lejos de las cosas que estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Entonces, estoy convencida de que Cristina y Azahara nos van a contar un montón de cosas. Buenos días, chicas, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días a los dos. ¿Qué tal? Encantadas, estamos encantados de teneros con vosotras. Por primera vez tenemos un podcast con doble invitada y seguro que es pues el doble de interesante. Así que chicos, vamos a empezar, si os parece. Contadnos, por favor, chicas, hablando de recruiting en general. Vamos a empezar hablando de recruiting en general y luego nos iremos acercando un poco más a vuestro sector. ¿Cómo veis el talento en España? Pues si queréis empiezo yo. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos a esta charla, Santi y Yanire. A vosotras. Bueno, ahora os contaremos. Nosotros llevamos muchos años incorporando talento, como bien has dicho. Yo llevo mucho vinculado a GMV, llevo 17 años. Siempre hemos incorporado talento. Yo creo que hay mucho talento, en concreto en España. Tenemos la oportunidad de contar con grandes universidades y centros formativos y esto nos permite incorporar gente muy brillante a nuestros equipos, lo que permite a empresas como la nuestra poder seguir desarrollando proyectos punteros como los que estamos haciendo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que como estamos creciendo tanto con toda la digitalización, pues empezamos a competir con muchos sectores que incluso antes no estábamos compitiendo, ¿no? Entonces lo que vemos es que el talento necesitamos orientarlo a posiciones que necesitamos las empresas como la nuestra, que es una empresa de ingeniería, es una empresa que necesitamos perfiles tecnológicos y que necesitamos que se sepa todo lo que hacemos en empresas como las nuestras para que la gente pueda seguir estudiando y seguir formándose en tecnología, ¿no? Entonces, a tu respuesta, por supuesto, sí, hay mucho talento y queremos seguir incorporando en empresas como la nuestra ese talento. Uh-huh. En el mundo IT en particular, el mayor reto para nosotros es que hay mucho talento, pero es muy limitado y somos muchas empresas compitiendo por él. Quizás sea ese el mayor reto que tenemos ahora mismo, el que el mundo, la gente nos conozca y vea todo lo que tenemos que ofrecer y todo lo que nos diferencia de esas otras empresas. Entiendo que ahí el posicionamiento es importante porque además es la paradoja del talento, que hay mucho talento muy especializado, pero empieza a haber como un déficit de perfiles para poder dar cabida a tantas empresas, que se estima que puede haber casi un déficit de 300, 400.000 personas cuando acabe 2022 de déficit de vacantes cubiertas. Llevamos muchos años con este déficit y es un déficit en toda Europa e incluso en todo el mundo. Entonces, como bien dices, las empresas nos tenemos que posicionar sobre todo haciendo ver al talento lo que somos, los valores de empresa que tenemos
para que ellos se identifiquen con nosotros y que puedan desarrollar su carrera profesional y darles esas oportunidades en empresas como la nuestra. Pero es muy importante que esa selección ya no es una selección de empresa hacia el candidato, sino que ellos tienen que elegir dónde quieren desarrollar su siguiente etapa. O sea, al final es una evolución del aprendizaje. El aprendizaje siempre tiene que evolucionar durante todas las etapas de nuestra vida profesional y ellos tienen que elegir dónde quieren seguir haciendo y desarrollando su carrera profesional. Entonces, por supuesto, es la posición que cada una de las empresas decidimos ofrecer, ¿no? Claro, en ese sentido entiendo que vosotros tenéis un reto bastante importante porque si ya hemos comentado que en el mundo tecnológico en general la captación es muy complicada, tenéis el importante reto de daros a conocer y de que los candidatos opten por vosotros, ¿no? Porque entiendo que os habrá pasado más de una y más de dos veces que un candidato ha aceptado una oferta por vuestra parte, pero al de un par de días se os ha caído porque ha llegado otra empresa que le ha contado alguna historia más bonita y ha decidido irse, ¿verdad? Con ellos. Sí, yo creo que han pasado las dos cosas. Ha pasado esa situación y también ha pasado estar en un proceso de selección con un candidato que tiene ya una oferta con otra empresa y cuando tú le cuentas tu vacante, se viene contigo. Entonces, al final, somos muchas empresas compitiendo por un número finito de candidatos y al final el poder, digamos, también está por parte del candidato, que es algo que no estamos acostumbrados o que no se ve en otros sectores. En otros sectores tú abres una vacante y te encuentras con un número de candidatos y entre ellos seleccionas. Aquí estás convenciendo a la gente de que conozca todo lo bueno que puedes ofrecer, los proyectos que puedes ofrecer, el desarrollo de carrera que puede tener contigo y que lo valore en un plazo muy chiquitito, que es una entrevista que al final tampoco da tiempo a veces a mostrar todo eso. Y a veces, pues bueno, esa es una de las situaciones, la que tú comentas, Yanni, que es complicado y que sucede, claro, porque al final somos muchas empresas. Un poco por completar, nosotros hemos pasado también a comunicar, o sea, al final también un poco nuestra figura en el departamento, no solo hacemos la captación, la atracción y la incorporación a la organización, sino que ahora también estamos comunicando mucho, que es lo que yo creo que ahora nos diferencia respecto también de otras empresas, ¿no? Es contar las cosas con transparencia, con honestidad a los candidatos de todo lo que hacemos para que ellos sepan y puedan elegir. O sea, tengan esa oferta donde puedan ellos ver si GMV es la empresa que quieren donde quieren trabajar. Entonces, y por eso la parte de la figura de employee branding. Nosotros tenemos mucho conocimiento de nuestro perfil, de nuestro sector, del comportamiento al público al que nos dirigimos y a partir de ahí creamos campañas de impacto, creamos comunicación efectiva por diferentes canales para que ellos conozcan lo que es GMV. Si no, al final GMV siempre ha sido una empresa, nosotros desde el histórico, cuando empecé, que éramos 400 personas en la organización y ahora somos 2.800, imaginar la problemática y la casuística tan distinta por la que hemos pasado, ¿no? Entonces, hemos pasado de una empresa más cercana, más familiar, más que casi que nos contábamos un poco todos entre unos y otros lo que pasaba, a tener que comunicar a otro nivel, ¿no? Y sigue siendo esa misma empresa cercana con estos valores, pero con una comunicación que tiene que ser ya mucho más potente. Y ahí empezamos a meternos en redes, a contar lo que somos, a transmitir en primera persona mediante vídeos, mediante pues, testimonios de los empleados lo que sentimos, ¿no? Porque al final eso, hasta que tú no estás dentro de la empresa, es muy difícil, es muy difícil contarlo. Yo te puedo decir pues, que cómo nos comportamos aquí, el tipo de empleados que tenemos, lo que somos los GMVitas, ¿no? Cuando decimos que es un GMVita, ¿no? Un GMVita para nosotros lleva implícito un montón de valores. Y por mucho que yo te los diga, hasta que tú no estás en este entorno y en este ambiente, tú no lo ves, no lo hueles, no lo percibes tanto, ¿no? Pues son perfiles muy curiosos tecnológicamente, somos muy humanos, ayudamos muchísimo, entonces tú levantas la mano y te sale un montón de empleados ayudando, entonces bueno, se me ponen hasta los pelos de punta contándolo porque al final es algo que es muy característico de una empresa como la nuestra. Y muchas veces cuando la gente se desvincula de la organización, lo que le da más pena es justo todo esto que tienen, ¿no? Que no es fácil de encontrar. Entonces, bueno, pues nosotros en ese sentido sí que orientamos todas nuestras campañas a intentar hacer ver a la gente lo que somos
de una manera muy transparente para que ellos quieran venir a trabajar con nosotros. Eso es muy bonito. Entiendo la duda que me surgía cuando me estabas contando esto, Cristina, como más que duda, más una apreciación. Entiendo que es muy importante que todas las personas como Azahara que se dedican a conocer a las personas y a realizar entrevistas con ellos, tienen que tener muy claros y muy a fuego marcados los valores y saber transmitirlos, ¿no? Saber transmitir durante esa entrevista la ilusión que hace pertenecer a un equipo como el vuestro y lo que va a conseguir esa persona trabajando con vosotros. Pero yo diría que no solo nosotros desde la parte de selección, sino también todo el equipo técnico que colabora con nosotros en el proceso, porque para mí la selección en otras empresas es muy diferente. Tú recibes un email o una hoja con una serie de requisitos contándote brevemente un proyecto y tú en base a eso empiezas a trabajar y a buscar el perfil que encaja en ese listado de requisitos. Es completamente distinto a eso, tal y como se trabaja aquí. Nosotros la relación que tenemos con toda la gente con la que trabajamos en el día, con los equipos, es mucho más estrecha. Conocemos de primera mano los problemas que ellos tienen, lo que va surgiendo en el equipo, las necesidades que tienen, no solo en cuanto a una lista de requisitos técnicos, sino en cuanto a muchas otras características. Y participan muy de la mano con nosotros en todo el proceso. Desde la publicación de la oferta, pensamos con ellos la mejor forma de transmitir lo que implica este proyecto, el posible desarrollo que puede tener el candidato, incluso en la entrevista, aparte de conocer todo lo que se hace, ¿no?, dentro de la división, otro tipo de proyectos, un poco la organización, lo que podría llegar a hacer. También los candidatos tienen la oportunidad de conocer no solo al equipo de recursos humanos, que está muy bien conocerlo, pero también al equipo técnico, que al final es con quien vas a trabajar en el día a día, y hacemos unas entrevistas quizá más largas de lo que los candidatos están acostumbrados, pero estamos todos juntos en esto y creo que nos ayuda un poco a transmitir esto que está comentando Cristina, de cómo trabajamos, de cómo es el ambiente en el día a día, y ayuda también a convencer al candidato de en qué tipo de empresa está postulando y podría llegar a trabajar. Sí, eso es lo que dice Aza. Nosotros nos consideramos y somos parte de la estrategia de la organización. Y para ser la estrategia hay que entender bien lo que va a pasar y lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Y en eso pues le damos mucho apoyo a ayudarles a la toma de decisiones, porque muchas veces pues nos complementamos muy bien. Ellos conocen muy bien lo que necesitan, lo que esperan, y nosotros les ponemos una perspectiva de competencias, de posibilidades, porque no siempre ellos al final muchas veces conocen una serie de posibilidades para cubrir una necesidad. Tú tienes una necesidad en proyecto y quieres tener otra persona igual a la que se te ha incorporado hace X años, ¿no? Pues a partir de ahí le damos otras posibilidades, porque muchas veces la selección no solo se cubre con perfiles de fuera de la organización. Fomentamos mucho y damos mucha visibilidad a toda la movilidad interna, a dar oportunidades a todos los empleados que buscan hacer otro tipo de funciones dentro de la organización. Damos mucha visibilidad a los nuevos proyectos que hace que surjan nuevas oportunidades para ellos. Pero al final, si no le das esas oportunidades dentro de la organización, muchas veces lo van a buscar fuera, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en la estrategia a presente, a futuro, y también con comportamientos del pasado, ¿no? Pues si hay un perfil que el sector está haciendo que rote más, pues porque hay menos en el mercado laboral, pues al final lo que intentamos es anticiparnos a esa rotación, abrir vacantes, les ayudamos a esa toma de decisiones que muchas veces les cuesta porque están en su día a día, en sus proyectos, ¿no? Y yo creo que eso es un papel más de partner, ¿no? De compañeros, de que nosotros sin esa colaboración tan estrecha, el proceso de selección nunca va a llegar a éxito, y ellos y nosotros lo mismo. Entonces, cuando hay esa conexión de hiring manager con el recruiter, eso siempre funciona rápido, ágil, se toman decisiones y casi siempre muy exitosas, ¿no? Sí, está claro que al final tenéis que trabajar mano a mano porque evidentemente vosotras como responsables de recursos humanos, como recruiters, no vais a tener los conocimientos claros que tiene que tener una persona. Muchas veces le podéis hacer algunas preguntas que evidentemente, por mucho que os conteste muy bien, no sabéis si está en lo cierto, ¿no? Entonces, sí que considero que es muy interesante que se vaya de la mano para que la selección del candidato sea la idónea. De todas formas, me surge otra pregunta que es, entiendo que utilizáis... Sí. No, perdona, incluso nosotros muchas veces no seleccionamos por conocimientos, ¿eh?
seleccionamos por capacidades. Hay veces que tú no tienes un conocimiento, pero tienes una capacidad, unas competencias y tienes una clara ilusión por desarrollarte en ese perfil y nos ha funcionado muchas veces mucho mejor que seleccionar a alguien con 3 años de experiencia en conocimientos en Java, que se incorpora para hacer una serie de cosas y a lo mejor no tiene las mismas expectativas que alguien que ve esa evolución y ese desarrollo y ese acompañamiento por parte de una organización como la nuestra, que al final no dejamos de estar ahí una vez que se incorporan ayudando a ese desarrollo profesional. Bueno, como comentas, Cristina, es verdad que el acompañamiento sí que me parece muy importante y me ha gustado mucho eso que comentas de que tenga de que consideréis que tengan las capacidades y contar con ellos más allá de la experiencia. De hecho, bueno, yo tengo una experiencia previa relacionada con el mundo del bootcamp y si bien muchas personas entraban sin ningún tipo de experiencia y habiendo trabajado en cosas totalmente diferentes, luego en muy poco tiempo acababan trabajando como programadores y considero que evidentemente tiene que tener unos determinados conocimientos, pero lo más importante de todo es que tenga esas ganas de trabajar y esas ganas de seguir creciendo. Y al final, si una empresa no le da esa oportunidad, no va a poder hacerlo nunca, muchas veces por su cuenta. Así es. De hecho, nosotros llevamos ya trabajando bastantes años haciendo programas similares a esto que has comentado y también participando en Bootcamp, donde lo que hemos hecho es, a través de un perfil competencial, que evidentemente tiene cálculo numérico, o sea que tienes que tener una base, luego hacemos una selección por competencias y a partir de ahí les integramos en un curso formativo orientado a ciertas tecnologías y pasan a formar parte de la empresa diferentes proyectos. Esto empezamos como por 2018 a hacerlo y ha funcionado tan bien que continuamos repitiéndolo año tras año para también suplir esa carencia que hablábamos al principio de las necesidades, de que hay más oferta que perfiles. Y es otra de las maneras que nosotros estamos haciendo y son gente que además estaban un poco desorientados profesionalmente hablando y encuentran su ubicación con este acompañamiento y se vinculan muchísimo más a los proyectos y a los objetivos que le marcas. Entonces nosotros con este tipo de programas estamos también muy contentos. Es otra de los programas, otra medida más que hacemos para la búsqueda y captación de perfiles. Aquí sí que me gustaría preguntaros una cosa. Hace un momentito decías tú precisamente, Cristina, que era muy importante también saberle transmitir a los candidatos esos valores y hacérselos sentir, ¿no? Porque siempre hablando como de esa emoción que yo creo que es muy importante, que es lo que nos va a motivar realmente para querer estar en un sitio. Y ahora hablando de las competencias que buscáis muchas veces en la entrevista, no sé qué tipo de competencias específicamente necesitáis vosotras o son las que evaluáis como idóneas o ideales para poder hacer esa captación. Pues para mí quizá una de las principales es las ganas de aprender. Estamos en un sector en el que no te puedes permitir quedarte desactualizado. Entonces, es muy difícil llegar a ser experto en una tecnología teniendo en cuenta que cada X meses, cada año sale una nueva versión de esa misma tecnología de la que tú te consideras experto. Entonces, al final, la capacidad y las ganas de aprender y esa inquietud y no quedarte estancado, para mí es una de las principales que creo que es transversal prácticamente a cualquiera de las vacantes que tenemos. Totalmente de acuerdo. Sí, además nosotros también tenemos un perfil que, como dice Aza, al final necesitamos que tenga esa competencia porque estamos en un proceso, en un continuo cambio y tú puedes empezar a lo mejor a ser contratado para un proyecto donde tú tienes que hacer una serie de tareas y funciones y la empresa va creciendo tanto, vamos ganando tantos proyectos diferentes que al final se te va a exigir ponerte a todos los niveles. Entonces yo creo que es una de las competencias para mí también de las más importantes. Y luego también curiosidad tecnológica, el estar continuamente formándose. Sí, la formación continua es fundamental. Y a la hora de buscar perfiles, chicas, ¿cómo trabajáis? Entiendo que utilizáis muchísimo LinkedIn, pero entiendo que tendréis diferentes estrategias para captar el talento, ¿no? A ver si nos podéis contar alguno de vuestros secretos. Bueno, tenemos diferentes líneas abiertas de captación dependiendo un poco de las necesidades dentro de la organización. Entre ellos, un programa que llevamos haciendo desde hace muchos años es ofrecer las posibilidades de incorporarte a la organización mientras estás estudiando. Mientras terminas tus estudios, dependiendo un poco la carga lectiva que estás teniendo, tenemos el programa, el Global Internship Talent, donde aquí a nivel global en todas nuestras delegaciones te puedes incorporar
a los diferentes proyectos reales, para hacer unas prácticas y poder aportar los conocimientos adquiridos durante los estudios a una organización como la nuestra. Esto llevamos haciéndolo, ya te digo, desde que me incorporé hace más de 17 años y actualmente este programa ha crecido mucho y lo que damos la oportunidad es que puedan empezar, mirar, observar qué tipo de proyectos hay, ver si les gusta para luego terminar quedándose contratados en la organización. Porque un 90% de los estudiantes que empiezan con nosotros terminan quedándose contratados dentro de GMV. Y hay otros muchos que se van a estudiar másteres fuera y que luego vuelven, o sea que seguimos en contacto con ellos, siguen viendo GMV como una posibilidad a futuro luego de desarrollo profesional. Otra de las líneas que tenemos abiertas, pues también todo el programa de referenciados. Nosotros tenemos un programa muy potente, al final nuestros empleados el talento se rodea de talento al final. Entonces, bueno, pues muchas veces incluso ellos les gusta trabajar con quien ha estudiado o con su entorno y muchas veces entre ellos se cuentan lo que hacen y ese mensaje al final para nosotros es un mensaje muy potente porque al final si un amigo, un compañero te cuenta lo que hace y es tan interesante, tú quieres trabajar allí y quieres trabajar allí. Entonces, es verdad que es una línea de atracción que tiene mucho impacto y hace que cubramos muchas posiciones, ¿vale? Otra de las vías, a través de los contactos de nuestros managers. Lo que os decíamos antes, esta colaboración de partner. O sea, es muy importante y siempre intentamos trabajar con ellos muy de la mano para que cuenten el tipo de proyecto que hacen, porque hay mucha gente que quiere trabajar con ellos. Son referentes en el mercado. Nosotros tenemos aquí la suerte de poder trabajar con los mejores profesionales del sector. Entonces, hay mucha gente que quiere trabajar con ellos. Y eso también les hacemos ver la importancia que tienen ellos dentro del papel de la selección, ¿no? Que muchas veces parece que es talent acquisition los que tiene que contar y transmitir, pero al final con quien van a trabajar los empleados son con ellos. Entonces es muy importante que lo transmiten, que lo cuenten, que lo vayan contando en su entorno y a partir de ahí es otra de las medidas que utilizamos mucho. Y luego, por supuesto, pues ahora os contará a Zara todas las herramientas que tenemos de impacto a través de, pues antes decías una de ellas, LinkedIn. Sí, nosotros trabajamos, bueno, tenemos sedes tanto a nivel España, Europa, fuera de Europa. Entonces, fuera de España a veces se trabaja con otros medios específicos de cada país, pero aquí en España trabajamos principalmente con LinkedIn y nuestro papel es ese que tiene tan mala fama en LinkedIn de llamar a la puerta del candidato y contarle con un mensaje el proyecto que bueno, pues a veces es complicado, entiendo, ellos reciben muchos mensajes. Además es muy gracioso porque si te lees los perfiles en algunos casos te dice recruiter, si has llegado hasta aquí, ponme en el mensaje la palabra no sé qué. Y entonces tú ya sabes que tienes un puntito ganado porque quizá no todo el mundo se lo haya leído. Pero al final la búsqueda activa a través de LinkedIn es uno de las fuentes que tenemos para intentar reclutar candidatos, también con InfoJobs, también con Tecnoempleo, con otras webs de empleo, con las webs de las propias universidades que mencionaba Cristina. Y bueno, ahí estamos, intentando que la gente quite esa mala fama también, ¿no? Que tenemos a veces los recruiters de me ha contactado una recruiter que buscaba un data analyst y yo soy desarrollador de Java y no se ha leído mi perfil. Y bueno, pues ahí estamos intentando trabajar en eso. Bueno, yo a mí personalmente no me suele pasar mucho, pero y de hecho Azahara y yo compartimos muchos amigos desarrolladores que nos cuentan ese tipo de cosas, ¿no? Que les suelen pasar. Al final nos ponemos también en vuestro lugar y entendemos que no es fácil buscar día tras día, tras día, tras día perfiles, tiene que ser una cosa complicada y bueno, yo os doy todo mi apoyo, personalmente. Por otra parte, a mí me gustaría también que nos contaseis, entiendo que en vuestro día a día y hablando continuamente con diferentes personas, seguro que os habéis encontrado con más de una historia bastante chula. A ver si nos podéis contar alguna anécdota que se pueda contar, por supuesto, de alguna entrevista, de algún candidato que habéis conocido. Pues un montón. Un montón, porque al final nuestras entrevistas son más o menos 1 hora y media aproximadamente con la parte técnica y con la parte de recursos humanos y en 1 hora y media hablando con una persona no sabes muy bien por qué derroteros te va a llevar la vida. Entonces algunas son más formales y otras acaban siendo una charla más informal en la que surge de todo.
Y lo hablaba antes con Cristina, hace poquito, justo en un proceso fuera de España, estábamos en una entrevista contando una de las tecnologías con las que trabajamos en un proyecto concreto y el entrevistado había trabajado y había escrito un libro sobre esa tecnología. Bueno, pues el resto de la entrevista ha sido el entrevistado enseñándonos su libro a cámara, pasando páginas y mandándonos el enlace a Amazon para que lo compráramos. Está bien, es una buena estrategia de marketing, la verdad. Al final lo compraste, que lo consiguió su finalidad. No cerramos la vacante y no compró, la verdad es que no salió bien. No. Vaya. No le salió bien. Y tenemos, es que hay muchísimas al final. Teníamos otra, que también pasó hace unos meses, que estábamos hablando con una candidata, nos estaba contando que estaba pasando por una situación personal delicada y se escuchaba mucho ruido de fondo en la entrevista. Y claro, hubo un momento en que ya le preguntamos que si pasa algo, necesitas pausar la entrevista, escuchamos algo que no es lo habitual y nos contó que acababa de dar a luz su perra a un montón de cachorros y lo que escuchábamos eran los cachorros que estaban yendo a mamar. Entonces, claro, nos quedamos un poco sin saber muy bien qué decir y dijo, no os preocupéis que os lo enseño. El resto de la entrevista, la cámara estaba apuntando a la perra con los cachorros y nosotros continuamos con la parte técnica viendo a los perros, sin verla a ella. Esa fue entrañable, por lo menos. Es bonito, la verdad es que es bastante bonito. Bueno, yo me imagino que a Zahara, como dueña de gatos, de gata a la que yo cuido, de vez en cuando también se colará su gata por ahí en alguna que otra entrevista, seguramente. Se cuelan todas, pero tiene un don para saber cuando una llamada es muy seria, no sé si por el tono de voz, no se acerca, y cuando ve que es una conversación distendida, se pasea por delante, por detrás, se me sube al hombro. Bueno. Lo saben. Tienen una inteligencia especial que saben cuándo pueden estar y cuándo no, eso está claro. Pero sí que es verdad que yo creo que esto que cuenta Aza es un poco lo que vivimos dentro de nuestro equipo, porque yo creo que se genera un ambiente de confianza candidato y empresa, que es un poco nosotros lo que buscamos. Buscamos una cercanía donde la gente no se sienta evaluada. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé un poco en el mundo de la selección, que la gente se ponía muy nerviosa, que había como esa barrera donde se me está evaluando y entonces un poco modo examen, ¿no? De selectividad, lo que hemos hecho selectividad. Y es verdad que ahora lo que intentamos nosotros es justo lo contrario. Generar ese entorno de confianza, que hay veces que pasan este tipo de cosas donde la gente llega a conectar contigo que casi que parece que formas parte de su entorno, ¿no? Y nos depositan en nosotros una confianza que hay veces que nos sorprende, ¿no? Pues como estos casos que os ponía Zara. Pero sí que es un ambiente y un entorno que te permite evaluar desde la confianza ellos a ti como empresa, que es muy importante y que te tienen que seleccionar y que cumplas con esos valores y donde se vayan a encontrar seguros y a gusto. Y nosotros a ellos que veamos que tengan estos valores que hablábamos antes como Vitas y que puedan aportar valor a una empresa como la nuestra. O sea que yo creo que es también otro de los cambios que estamos viviendo en este sector. La verdad es que sí que cada vez se está escuchando más y se está viviendo, de verdad, menos mal que ya no solo se escucha, sino que también se experimenta el poner a la persona en el centro, ¿no? Cada vez es más importante y cada vez las empresas están dando más cuenta de que si tienes a un empleado contento, va a estar más tiempo contigo y además va a trabajar para que la empresa siga yendo mejor. Entonces, al final, el bienestar y el tratar bien a tus personas va a hacer que todo vaya muchísimo mejor. Con todo lo que nos estáis contando, está claro que vosotros con GMV estáis haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Bueno, me gustaría por una parte que me hablaseis un poco de vuestro employee engagement, cómo lo trabajáis, pero también cómo es el employee journey de una persona, desde que os conoce por alguna razón a vosotros, entra, está con vosotros y se va. ¿Cómo es todo ese camino que disfruta con vosotros, que vive con vosotros? Sí. Vale, bueno, sobre todo nosotros lo que vemos es una conversión desde una persona que no te conoce, que no ha tenido ningún impacto con nosotros, con GMV, que no ha leído nada sobre nosotros, pues lo que queremos es que se lleve esa imagen de lo que son, ¿no? De los valores, transmitir a través de, pues eso, a través de LinkedIn, de nuestra web, de los posts que hacemos, de todas las noticias que transmitimos, de los proyectos que contamos,
pues lo que somos. A partir de ahí, esa pequeña interacción ya se genera una conversión hacia lo que luego ya pasa a ser empleado. Cuando nosotros ya estamos en este proceso de evaluación, de entrevistas, de charlas con manager, con la persona del equipo de Talent Acquisition, luego con el resto del equipo de People que formamos parte para darle esa bienvenida en ese proceso de onboarding, que nosotros además también lo cuidamos mucho, ese contacto siempre digital, todo muy fácil, en el previo ese momento de candidato a empleado, que todo sea rápido, ágil, que no les genere mucho estrés. Una vez que se incorporan el primer día, les esperamos, lo tienen todo preparado para quitar esa incertidumbre que suele generar siempre tus primeros días. Además, les ponemos un programa que tenemos que es el Buddy, que es, pues, tú ya entras a un nuevo sitio y tú ya tienes un amigo, un compañero que te ayuda a esos primeros pasos, que al final siempre son difíciles y además no es ni tu responsable directo, ni tu coach, ni tu mentor, sino es un buddy, es un amigo como tal que te va a decir pues las cosas que no te las cuenta recursos humanos, que no te las cuenta el manager, ¿no? A partir de ahí tú te incorporas en una organización que además siempre hemos tenido el empleado como centro. O sea, es cierto, y un poco en la idea que os contábamos antes de cuando empezamos de 400 personas, yo siempre he vivido que estábamos muy preocupados por el bienestar, por la conciliación, por que la gente encontrara oportunidades de desarrollo. Pero claro, en una organización que ha crecido tanto, pues lo que hemos hecho es que esas iniciativas se han multiplicado, las hemos mejorado y ahora pues estamos trabajando mucho en el bienestar de los empleados, seguros médicos, para nosotros familiar y también para nuestros familiares, para que puedan estar tranquilos. Hemos hecho un montón de webinars para todo el tema de salud mental durante estas épocas tan duras que hemos pasado para nosotros, incluso para familiares, cómo afrontar esta incertidumbre. Estamos con bienestar incluso económico, derivado un poco también de situaciones que hemos estado viviendo y que podremos vivir, de cómo podemos afrontar estas situaciones. Luego también trabajamos mucho en el tema de diversidad e inclusión, que sé que también es como muy habitual decirlo, pero de verdad que nosotros lo hacemos en cuanto a nacionalidad, orientación sexual, diversidad de edades que conviven en proyectos. O sea, nosotros en los últimos 3 años hemos incorporado a más de 50 personas por encima de los 60 años. Esto yo cuando lo cuento a mi madre alucina, porque me dice, pero ¿y cómo contratáis a gente? Porque si esto en el paro siempre sale mayores de 50 años. Pues no, nosotros de verdad que consideramos que es una generación que aporta un montón de conocimientos a nuestros programas. O sea, que tenemos el programa de los recién titulados y el programa de gente, la generación Silver, que la llaman, ¿no? Entonces, pues todo esto, de verdad son programas que hacemos porque enriquecen a la empresa y porque hacen que aporten valor a este employee journey que comentábamos, ¿no? Porque siguen aportando, bueno, yo estoy hablando mucho, o sea, contadme porque yo me pongo aquí pero aportan... Me gusta lo que cuentas, sigue. Muchísimo valor a un proyecto, a una empresa como la nuestra, tan diversa, donde al final tenemos nacionalidades, como al final pues, tenemos filiales por muchos países, pues hay una diversidad cultural que eso también enriquece mucho a los proyectos. Además, trabajamos mucho en programas de fomentar vocaciones tecnológicas en mujeres. Trabajamos con diferentes campañas porque sí que es verdad que es algo que vemos que todavía no es atractivo la ingeniería y la tecnología para este sector. Entonces, llevamos a nuestras ingenieras y intentamos transmitir lo que aportamos en la ingeniería las mujeres, también en niños, es el fomentar vocaciones tempranas en tecnologías. En fin, la verdad que en este sentido trabajamos en muchos ámbitos y sí que es cierto que se va notando que la gente pues está mucho más fidelizada. Pues, por ejemplo, en el tema de conciliación, yo soy mamá, nos permite la flexibilidad horaria y los modelos de trabajo que tenemos actualmente implantados que son híbridos, o sea, el poder teletrabajar cuando lo necesitamos, pues esto también nos permite el conciliar y eso te tranquiliza mucho, te permite trabajar en tus objetivos y no estar preocupado en si cumple o no el horario.
es otra de las cosas que yo creo que aporta muchísimo a esta conciliación, a este desarrollo dentro de una organización como la nuestra. ¿Qué más? No sé, que se me olvida. No, es que yo creo que... No tengo más, porque me apunté alguna cosilla que no sé quiero... Sí, por ejemplo, en el tema del bienestar, fomentamos comidas saludables. Aquí traemos pues comida y hacemos damos 2 días a la semana fruta para que pueda la gente también tenerlo accesible en la oficina. También subvencionamos la comida saludable, una parte desde la parte de empresa, en los corners que tenemos en las diferentes oficinas. No sé. El webinar de Batch Cooking, que estuvo también muy interesante. También, sí. Ahí nos enseñaron pues eso, a poder cocinar de manera saludable y no pobre ni triste, ¿no? Que al final muchas veces te lleva a pensar que el comer saludable pues, bueno, pues siempre es un poco más triste. Luego también, bueno, tenemos campañas, por ejemplo, que eso también ha sido a raíz de... Hemos trabajado, por ejemplo, en las campañas de donación y eso fue empresa y empleados. Fue una iniciativa que decidimos apoyar diferentes causas dependiendo un poco de la situación que teníamos, entre ellas la de la guerra de Ucrania, donde nos sumamos empleados y con un apoyo muy grande por parte de GMV para poder ayudar en este tipo de causas, ¿no? Entre ellos fue esta o al Banco de Alimentos, que llevamos varios años en Navidades colaborando con ellos. Bueno, y así te puedo seguir. Sí. Es que la verdad que se hacen un montón de cosas, sí. Lo importante y lo interesante que sí que es verdad que lo lleváis a cabo, que lo lleváis a término y que no se queda como una especie de greenwashing, sino que es verdad que tomáis esas acciones en efectivo, que eso es súper importante, tanto para la empresa como para esa captación de nuevos talentos que de verdad lo pueden vivenciar y lo pueden experimentar dentro de vuestra organización. Y una cosa que me ha gustado mucho, que es verdad en todo este tema del recruiting, es la generación Silver, que muchas veces parece como esa gran olvidada y que les tengáis en cuenta sobre todo para vuestros procesos de selección. Y ellos es verdad que aportan también muchísimo peso, muchísimo compromiso precisamente dentro de los proyectos y eso es muy interesante que se vayan mezclando y ligando las diferentes generaciones. Así es, Santi. O sea, es que además no os imagináis lo interesante que son esas entrevistas. O sea, yo aprendo en cada una de ellas. O sea, son gente que tiene un conocimiento, unas competencias, una sabiduría que aportan tantísimo a una organización como la nuestra, que la verdad que nosotros, pero en general todos los equipos siempre son muy aceptados y muy bienvenidos. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además son cosas que es lo que tú decías, porque yo se le decía a Zara, lo que no queremos es contaros que parece que os contamos aquí todas las cosas que hacemos, pero es que de verdad todo esto lo hacemos porque además vemos que la gente lo valora. Y, por ejemplo, los equipos que están en este sentido diversos en tema de edad y en tema de conocimientos, al final lo que ves es que surgen un montón de sinergias, un montón de posibilidades y que aportan muchísimo valor. Entonces, en este caso, nosotros recomendamos completamente la diversidad y la inclusión de estos perfiles, sí. Sí, de hecho nosotros en Avanza también tenemos, evidentemente en muchísima menor medida porque somos mucho más pequeños que vosotros, pero sí que tenemos también perfiles de unas edades más elevadas y luego también tenemos perfiles muy, muy jóvenes y todos lo agradecemos porque al final a la hora de trabajar se nota muchísimo los diferentes puntos de vista, la experiencia que tiene una persona y luego también pues muchas veces la frescura que se suelen tener en otras mentes un poquito más jóvenes, ¿no? Entonces al final pues todo eso hace que todas las propuestas y que todas las cosas que salgan adelante se miren desde diferentes puntos de vista y sean muchísimo más enriquecedoras que al final siempre van a venir bien para todo el mundo. Además de, por supuesto, ayudar a una persona que muchas veces tiene tan difícil encontrar trabajo simplemente por su edad, que es una cosa que no tendría que tener sentido hoy en día. Pero bueno, son cosas que pasan. Quería también hablar, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con una creativa que se llama Elena García, que bueno, os invito a todos los oyentes y a vosotros a escuchar el podcast porque fue muy interesante y nos dimos cuenta de que cada vez es más importante que la creatividad se utilice para absolutamente todo. Y bueno, yo personalmente como responsable de marketing aprendí
de cosas que se pueden hacer cuando se juntan fuerzas con recursos humanos, y precisamente además lo aprendí con Aza en nuestra anterior empresa, porque si no os habéis dado cuenta, Aza y yo nos conocemos. Que por si acaso alguien no se había dado cuenta. Entonces empezamos a juntar fuerzas, marketing y recursos humanos y vimos que surgían cosas súper chulas. Vosotras ya habéis comentado anteriormente, a la hora de buscar candidatos y a la hora de demostrar un poco todo lo que hacéis y cómo funciona GMV, que lo utilizáis y que ponéis voz y que dais voz a las primeras personas dentro de todas vuestras estrategias también para daros a conocer. Pero, ¿qué más hacéis? ¿Cómo utilizáis esas sinergias en marketing, recursos humanos para daros a conocer dentro de la comunicación, tanto interna como externamente? Claro, pues sí, justo es lo que hablábamos antes. Nosotros además tenemos la suerte de poder trabajar juntos, marketing y recursos humanos. Otra de las cosas que hace ya varios años vimos lo que tú decías, ¿no? La potencia que puede tener el juntar estas dos áreas con un fin común, que es el de seguir dando visibilidad a GMV y por GMV, ¿no? Entonces, ellas nos aportan esa visión del marketing y nosotros tenemos mucho conocimiento pues, de los diferentes canales donde se mueve nuestro público objetivo, que en este caso son los candidatos o el entorno de los candidatos. Luego también nosotros conocemos, aparte de esos canales, lo que les suele gustar, cómo se comportan. Entonces, trabajamos en construir unas campañas de impacto donde nosotros podemos aportar ese conocimiento del público objetivo y ellos la manera de llegar a ellos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en nuestro marketing inicialmente estábamos muy orientados en dar visibilidad a los procesos, a los proyectos y a lo que éramos como empresa, y ahora somos otra sectorial más, con otra problemática más, que es la de captación de talento, de atracción, enamoramiento de nuestro público. Entonces, en eso estamos y yo creo que juntos somos mucho más potentes. Hacemos campañas mucho más creativas, llegamos a conseguir transmitir esa emoción, esa experiencia de una manera visual, de una forma mucho más inmediata. Podemos llegar a analizar el impacto que tienen estas campañas que al final nosotros nos ha costado y tenemos que estar formándonos porque no era nuestro sector. Entonces, bueno, pues trabajamos en la imagen de marca, que ellos nos dan mucho acompañamiento. Entonces, siempre con el departamento de diseño, pues trabajamos en dar esa creatividad que haga que se identifique con nuestra marca. Entonces, bueno, con todo esto, al final, por supuesto, el impacto es mucho, mucho mayor. Sin duda, sin duda. Y estoy segura de que además cada vez vais a llegar más lejos. Espero que además también este podcast y todo lo que habéis contado, bueno, estoy convencida de que hay muchos responsables de recursos humanos de empresas cogiendo apuntes, porque nos habéis dejado, vamos, muy locos y habéis conseguido enamorarnos a nosotros también. Pero estoy segura de que además habéis conseguido enamorar a muchas personas en búsqueda de empleo que os tocarán pronto a la puerta. Chicas, tenemos que ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Yo estoy muy contenta de haberos conocido. No sé, Santi, si quieres darles una última pregunta o alguna última cosa. No, simplemente eso, darles las gracias y bueno, invitarlas para un próximo podcast porque creo que hay muchísimas cosas que se han quedado ahí que quedaría para rellenar otro podcast y me gustaría volverlas a entrevistar de nuevo. Claro que sí. Perfecto, estaremos encantadas. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, es un lujazo estar aquí, compartir este ratito con vosotros y lo que necesitéis, contar con nosotros. Efectivamente, esta ha sido solo una toma de contacto y ya hemos visto todas las cosas de las que podemos charlar, así que nos veremos pronto. Muchísimas gracias a vosotras, chicas, muchísimas gracias, Santi, y a todos vosotros también, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Recordad que estamos en Spotify, en YouTube y en LinkedIn como Avanza y en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast. Nos vemos pronto, hasta la próxima.